unidad número 1. Les he compartido lo que les ofrecí, el material de apoyo de lectura de la unidad número 1, ¿verdad? El documento es bastante, llamémosle extenso, ¿verdad? Pero les he puesto algunas otras consideraciones adicionales para que ustedes puedan tener una mejor comprensión, ¿verdad? De esto, pues hay que darle énfasis al contenido de la NIA sección 200 y NIA 210, que son las bases de este tema. Tienen ya para empezar a estudiar. Les he colocado un modelo de propuesta de servicios profesionales de una auditoría financiera, que fue lo que vimos en clase. Se los mostré, ¿verdad? Les he colocado también el modelo de una propuesta de una consultoría relacionada con precios de transferencia. Es un modelo para que vean las diferencias. También hay un ejercicio número 1. Ese es para que lo elaboren y ustedes practiquen. Para no cargar a Andrea, pues no lo vamos a recibir, ¿verdad? Pero quedará en su conciencia si lo hacen o no, porque es para que ustedes aprendan, ¿sí? Ese lo pueden hacer de manera individual y guardarlo como material de estudio. También les he colocado una propuesta de términos de referencia de una publicación real que encontré en internet. Por eso, tal y como estaba publicado en internet, se los coloco porque es de uso público. No es un trabajo que yo haya realizado y que esté faltando a la ética, ¿verdad? Eso fue publicado en redes sociales. De esa propuesta también les recomiendo, si ustedes quieren aprender, hacer un esbozo de lo que sería una propuesta de servicios profesionales para atender y participar a ofertar en esos términos de referencia que han sido publicados. ¿Se dan cuenta? Tienen suficiente material de estudio para que lo aprovechen, ¿verdad? Recuerden que ya nuestro examen pues es el 3 de agosto y mi recomendación es de que comiencen a estudiar ahora que yo les he dado las explicaciones y deberían de tenerlo, como decía mi abuelita, fresco, ¿verdad? Si hay alguna duda de esa unidad todavía, pues creo que tenemos tiempo de aclarar las dudas. El laboratorio, cuando nos lo entregue o nos lo envíe el coordinador, se los haremos llegar. Andrea les dará las instrucciones y les vamos a colocar una fecha. Ese laboratorio sí tiene punteo, ¿verdad? Las tareas extras que yo he dejado, no. Pero los laboratorios sí, no quiero que se me vayan a confundir. Vamos entonces, con su mejor actitud, a compartir la clase de esta noche. Sí, estamos bien acá. Repito, reitero su buena disposición y su participación, ¿verdad? Vamos entonces, Me llega el retorno y empezamos. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que pues, no les interrumpa tanto, ¿verdad? Igual si necesitan conversar, pueden habilitar su audio. Si quieren pedir la palabra, Andrea estará presente. O si vamos a utilizar el chat, pues también ustedes pueden escribir ahí, ¿verdad? Estamos iniciando la unidad número 2 que se refiere a la información financiera. Fíjense que esta parte es como una retroalimentación que nosotros hacemos para ustedes, ¿verdad? Este es un tema de conta general, ¿verdad? Ahí se recuerdan de sus profesores de contabilidad que han tenido hasta la fecha. Pues espero que algunos hayan sido buenos, pero la experiencia nos dice que la base contable en la escuela de auditoría viene muy mal, ¿verdad? Y lo digo abiertamente. Mi consejo es que ustedes tengan programas de autoformación
hay información confiable en las redes donde ustedes pueden autoformarse, porque quien no sabe contabilidad no puede auditar, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un esbozo de esto para garantizarme que lo básico, lo mínimo, lo entendemos todos, ¿verdad? Muchos indican que la contabilidad es una ciencia, ¿verdad? Porque es comprobable, porque tiene bases, otros que es una técnica. Antiguamente decían que era un arte, ¿verdad? El arte de llevar los libros, pero es arte porque era caligráfico, ¿verdad? Podemos acordar que es una técnica. ¿Qué persigue esta técnica? Primero, capturar, ¿verdad? Registrar y generar información financiera o producir estados financieros. Si la empresa pues se ha constituido desde hace algunos años, a través de la información financiera podemos nosotros medir su desarrollo, ¿verdad? Su capacidad de generar rentabilidad. Para eso nos va a servir. ¿Cuál es la integración patrimonial de la empresa a un periodo determinado? También lo podemos ver en la contabilidad. A ver, quiero que me escriban en el chat. ¿Cuántos estados financieros son? Solo necesito que me anoten el número. ¿Cuántos estados financieros son? ¿O me los dejaron dormidos y con dolor de dedos en el curso anterior? Quiero ver ese chat escribiendo. 5. Ya puso la plana del compañero. 5. Me parece una excelente respuesta. Pues si googlearon, igual solo pedí una cantidad. Ahora, para comprobar eso, les voy a hacer un examen. A ver si saben cuáles son y cómo se conforman los estados financieros. Bueno, está bien. Su respuesta es correcta. Necesito que observen con atención el video que vamos a apreciar. Me gusta explorar, ¿verdad? Información que está en redes. Siempre pues la verifico que sea pues información confiable para que ustedes vean un punto de vista diferente, ¿verdad? Y no solamente el mío. Acá mencionan algunos aspectos que son importantes. Aun cuando ustedes ya lo sepan, cuando finalice el video, voy a necesitar que me compartan qué les llamó la atención o qué podemos destacar de ese video. Si es que vamos. Hoy, en Empresa al Día, analizaremos la primera norma internacional de contabilidad conocida también como la NIC 1. En esta se establecen los lineamientos generales para la presentación de los estados financieros, anuales que hacen las empresas a sus accionistas y otros interesados, como instituciones financieras que han prestado fondos. En nuestra práctica profesional, observamos que existe una creencia generalizada de que los estados financieros están compuestos solamente por el balance general y el estado de resultados. Lo cierto es que la NIC 1 nos indica que existen 5 componentes obligatorios de un juego completo de estados financieros. Estos elementos son: primero, el estado de situación financiera. Segundo, el estado de resultados. Tercero, el estado de flujo de efectivo. Cuarto, el estado de cambios en el patrimonio. Y quinto, las notas explicativas. Todos estos elementos deben proveer información de 2 periodos consecutivos, es decir, del año actual y el año anterior. El balance general, que nos permite apreciar la situación financiera de la empresa, debe contener 3 elementos básicos: activos, pasivos y patrimonio. De acuerdo al marco conceptual de las normas internacionales de información financiera NIF, los activos se definen como el recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, de los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los pasivos, por el contrario, son obligaciones presentes de la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, espera desprenderse de recursos. Y el patrimonio, cuando se ha calculado bien
los activos y pasivos, es simplemente la diferencia aritmética entre estos dos. El estado de resultados nos da información sobre los rendimientos de la empresa y confronta sus ingresos con los gastos que incurrió para generarlos. En el estado de flujo de efectivo se puede apreciar cómo varió el disponible de una empresa entre dos periodos. El estado de cambios en el patrimonio ofrece información respecto a eventos como aumento o disminución de capital, distribución de utilidades, conformación de reservas legales o específicas principalmente. En las notas hallará el analista de los estados financieros desgloses y especificaciones detalladas de los rubros indicados en los estados antes mencionados que le permitan entenderlos apropiadamente. Recuerda, con Empresa al Día aprenderás a mejorar tus finanzas. Pues ahí damos el crédito de quien elaboró esa presentación. Para llevar un orden necesito que me levanten la mano, por favor. Andrea les estará dando la palabra. ¿Algún aspecto que podamos resaltar de esta presentación? Vamos a ver manos levantadas. ¿Hay alguien? Sí, Fernanda. Por favor, te escucho. Buenas noches, licenciados. Pues Buenas a mí lo noches. que me llamó la atención es que necesitamos la información de un año anterior y también de este año. Entonces, siempre tendríamos que tener una información certera, ya que si la información del año pasado viene con errores, algo que no se aclaró en su momento, pues podría alterar los resultados que estamos presentando en este año. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de que no es solo concentrarnos ahorita en los valores o las cuentas que tenemos movimiento en estos días, sino que también ver lo que ha venido sucediendo en los años anteriores. Fernanda, ¿verdad? ¿Quién fue la que me habló? Es Sí, que así no es, escuché. Fernanda, No. licenciado. Sí, gracias. Bueno, Fernanda, mira, tu aporte es muy importante. ¿Qué sucede? Que normalmente la información se presenta solo con el año corriente. Y ahí mencionaron una NIC que quiero que ustedes me la comenten, pero la información financiera dice debe presentarse de forma comparativa. Significa estados financieros cerrados al año 2024 y 2025 si son el año corriente o en curso, ¿verdad? O el año de la auditoría. Acá es importante que menciona nuestra compañera los saldos iniciales. Recuérdense que los saldos de la auditoría el 31 de diciembre del año anterior son los saldos iniciales del siguiente año. Para efectos de auditoría tenemos que poner atención a eso, porque hay una norma que establece la revisión de saldos iniciales. Pero ¿a qué voy? Hay empresas que modifican su información financiera. Fíjense ustedes, de la forma más simple, llamémosle, ¿verdad? Más burda. Por ejemplo, modificando el valor del inventario final del año anterior, que luego se convierte en saldo inicial. Si el inventario era de 5 millones, lo pasan con 4. Depende el interés que quieran causar financiero. O si es de 4, lo pasan en 5 porque adquirieron mercadería sin documentación de soporte, por ejemplo. Bueno, hay 1000 formas. Pero este salto de saldos del año anterior al año corriente son importantes. Fernanda decía, puede causar una distorsión en la información y es cierto. Repito, el aporte es muy bueno porque en la vida real ocurre. Si el auditor confía que los saldos son correctos, lo inducen a error a él también, ¿verdad? Muchas gracias. Mira qué buen aporte. ¿Alguien más que nos quiera opinar? ¿Hay alguien, Andrea? Sí, Andrea. ¿No hay nadie? No Creo que tenemos a Andrea nadie tampoco. más. ¿Ah, sí? No, no tenemos a nadie más. Bueno, solo me voy a quedar en el salón con Fernanda, porque los demás
no están interesados en el curso, menos en mi clase, me están dejando en visto. Hay muchos aspectos que considerar en esa presentación. Recuérdense que estamos aquí para aprender. Si solo quieren ganar sin hacer nada, todavía se pueden desasignar. Y soy pesado para decirlo, pero es cierto. Si quieren ir a un salón migajero, de una, nos dejan aquí con más oxígeno, ¿verdad? Entonces, necesito su participación, su opinión, sus comentarios. Hay varias cosas que salen de este video que ya que no tienen interés, pues solamente me quedo con lo que dijo Fernanda, ¿verdad? Igual podría pasar con el tema de notas. Es un tema que ustedes ya deberían de saber, pero si Carlos solamente Iván están levantó la mano, conectados, licenciado. ok, pero si solamente están conectadas o conectados para pasar el rato, nuestra clase no es para eso. Nos hemos preparado para ustedes y queremos que aprendan. Así es que es un llamado de atención. Si me dejan en visto, olvídense, yo los voy a dejar en vistos también y no es amenaza, simplemente nos hemos preparado para ustedes. El compañero que le diste la palabra, por favor. Em, Viera que me llamó la atención los tres últimos estados, más que todo en el estado de flujos de efectivo, que sí lo había escuchado todavía. El que sí tengo poco conocimiento es el de los cambios en el patrimonio y el último de notas, pero Ujú. estoy dispuesto a aprender. Gracias. Fíjate que es bien importante, digamos, tu comentario. Yo les pido que ustedes se autoformen en estos temas. Creo que ahorita que van a llevar Conta 4 les enseñan a hacer el estado de flujos de efectivo. Así es que ese sí se puede dispensar de que no lo sepan hacer, ¿verdad? Lo van a aprender a hacer en Conta 4. Las notas a los estados financieros sí deberían de saberlas porque es un estado financiero más, ¿verdad? Y vamos a aprender a hacerlo. En Conta 3 aprendieron el estado de flujos de efectivo. Perfecto. Entonces ya deberían de saber hacer ese, ya saben hacer un estado de situación financiera, un estado del resultado, un estado de flujos de efectivo. El estado de situación patrimonial no es cosa del otro mundo, es muy sencillo. Pues también ya pueden ustedes investigar un poco al respecto. Y si me participan, si ponen atención, pues hoy mismo vamos a aprender a hacer las notas, ¿verdad? Porque repito, son temas que ya deberían de haber estado dados en clase. Vamos, con toda la actitud, pues, su atención y su... No alcanzo a ver, ¿me puedes leer lo que dice Jefferson, Andrea? Sí. Dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿por qué allí no aparece el estado de costo de producción? Ok, es una buena apreciación, ¿verdad? Porque no se puede considerar el estado de costo de producción general para todo tipo de empresas, ¿verdad? Este aplica específicamente para empresas manufactureras, o sea, que producen, ¿verdad? Entonces, las empresas productoras sí tienen el estado de costo de producción como una derivación del estado del resultado, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que al estado del resultado se pasa el costo de ventas y deviene del estado del costo de producción. Esa es la explicación, compañero. Gracias por tu pregunta. Esto pues ya deberemos de recordarlo básicamente, ¿verdad? Licenciado, tenemos dos manitas levantadas. Por favor, manitas levantadas. ¿A quién le da la palabra? Aura Rojas. Por favor, Buenas noches, licenciado. No sé a si me tus escucha. órdenes. Sí. Mucho gusto. Solo como complementando el tema que indicaba de los saldos, por ejemplo, de los periodos anteriores, pues creo que es bastante importante. En mi caso, pues tuvimos una situación en la cual revisamos una información de un periodo y resulta que no nos cuadraba nada, que sí, eh,
anteriormente habían hecho unas reclasificaciones, pero ya no habían actualizado los estados financieros, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante este tema porque con los saldos iniciales pues ya se van revisando pues qué adiciones o salidas hubieron en el transcurso del año para poder llegar a los saldos en los cuales están revisando, ¿verdad? Entonces ahora como complementario que me parece bastante importante el tema de que los saldos iniciales con los que empecemos pues sean los correctos. Muchas gracias, tu aporte es bien importante. Y fíjense que no es cosa del otro mundo hacer una confrontación de saldos finales con saldos iniciales. Lógicamente lo hacemos desde los registros contables, ¿verdad? Porque en físico nos pueden presentar cualquier cosa, ¿verdad? Pero siempre hacemos la verificación conforme información contable. Yo les hablo para su vida, ¿verdad? Porque esto no es necesariamente tema de nuestra unidad. Posiblemente no les voy a preguntar en el examen qué son saldos finales e iniciales, pero sí en su vida les va a servir, como dice nuestra compañera. La experiencia nos dice que no podemos confiar en la información que nos da la empresa, porque sí, imagínense que estamos haciendo la auditoría de la famosa Ecomoda, donde la Betty se puso otra vez ahí con maquillar los estados financieros y confiamos en que esa información es válida. Ellos ya la manipularon, ¿verdad? Y si viene manipulada también y hacen algún cambio, como dice nuestra compañera, que no fue registrado, sino solamente para manipular, ahí estamos perdidos en cuanto a la confiabilidad que vemos acá de la información financiera. ¿Alguien más me dijiste? Sí, Freddy González. Freddy, te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. No sé si me escuchan. Sí te escucho a la orden. Permítame. Puedes hablar. Ok, pero el que no escuchara soy yo. ¿Me escucha? Sí. Ok, perdón. Fíjese que yo tenía una duda de el último de los estados financieros que mencionó sobre la NIC 1. En el video fue lo de las notas explicativas. Solo no mucho, o sea, tal vez el mismo título lo explica, pero yo no sé si usted solo me podría como que sí explicar solo por la superficie, porque lo que yo entendí fue de que era como que era que permitía que se entendiera fácilmente, que detallaba y ampliaban estas cifras, lo que había entendido el video. Bueno, no sé qué tan ansioso seas, pero si esperas unos minutos, lo vas a saber y se los voy a explicar a detalle, no superficialmente, ¿sí? Es parte de lo que tenemos en la clase de hoy. ¿Te parece? Sí, está bien. No, yo por duda, pero gracias, yo aquí espero. Gracias. No, no tengas pena. Es que les decía que si no se conectan, entonces qué aburrido pues dar clases si uno solo aquí, mejor me pongo como migajero a leer aquí las diapositivas y no explico nada, pero no, yo soy duro, ¿verdad? Si es que... Bien, pues acá tenemos algunas características, ¿verdad? Obviamente la información tiene que ser útil, ¿verdad? Confiable. No solamente para efectos de la empresa, porque la primera interesada en que la información sea confiable es la empresa, porque necesita ver cómo está trabajando. Para efectos de usuarios también, ¿verdad? Si vamos a ver y llega la SAT a hacer una auditoría de impuestos, se va a basar en la información que se extrae de los estados financieros. Entonces puede ser que de ahí derive también algunos posibles ajustes, no a la información financiera, sino a la determinación y pago del impuesto. Confiabilidad es lo que genera la acción del auditor. Aquellos estados financieros que son auditados agregan valor y confianza, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando emitimos un informe. Licenciado Oportunidad. José Santay levantó la mano. Por favor, José, te escuchamos. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. A la orden. Me llamaba la atención lo que estaban comentando al inicio sobre verificar los saldos iniciales y con los finales y los iniciales. Yo creo que ahí entra lo de que el auditor debe mantener el escepticismo profesional, ¿verdad? Es correcto, ¿sí?
No podemos confiar que todo está bien. Tampoco podemos llegar a pensar que la información está alterada, ¿verdad? Actuar con escepticismo. Muy buen aporte, compañero. Muchas gracias. Vamos, oportunidad. Pensemos que la empresa produce chumpas de cuero, produce prendas de vestir y en el mes de marzo de este año hubo una cuchilla que dejó de tener filo, se descompuso, se rompió y empezó a romper o a dañar la materia prima, el cuero, la tela, ¿verdad? Sin embargo, producción siguió trabajando y lo que ocasionó fue más consumo de materia prima. En la primera semana que ocurrió este desperfecto, la empresa debería de haberse dado cuenta porque la información debe ser oportuna. O sea, el sistema de costos debería haber dicho, miren, tenemos un incremento en consumo de tela y no tenemos una mayor producción. Cualquiera que analice esta información debe de buscar cuáles fueron las causas. Ah, es que se rompió una cuchilla. Perfecto, cambiémosla. Tenemos el repuesto. Por control interno deberían de tener varios repuestos de esa cuchilla. Imagínense que no se hubieran dado cuenta y la empresa sigue bajo su sistema de producción y hasta la semana pasada se dieron cuenta, ¿verdad?, del exceso de consumo de materia prima. El costo del exceso de materia prima o materia prima dañada pudo haber sido hasta de 1 millón de quetzales. Exageremos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Si esa cuchilla la hubieran cambiado, no había en stock, hubieran hecho un pedido y tal vez les hubiera costado $100, ¿verdad? Pero no perder una gran cantidad de dinero por no tener información oportuna. Aplica para 1000 cosas, ¿verdad? Pero les pongo un ejemplo. Objetividad. Nuestra Betty, ¿verdad? Maquillando estados financieros por un interés personal, ¿verdad? Con el Armando ahí haciendo travesuras. Significa que tiene que tener información de respaldo, ¿verdad? Todas las transacciones. Que sea verificable. Esto aplica para la empresa, ¿verdad? Todas sus transacciones tienen que tener un soporte que genera la información financiera. Para efectos de auditoría, nosotros vamos a ver la información financiera y requerimos información de soporte para ver que esta pues no sea una información, como le llaman, de cartón, ¿verdad? O de papel. Considerar que los estados financieros tienen la característica de provisionalidad, las provisiones o estimaciones contables, ¿no? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Este es pues la portada de las NIF 2022, donde establece que el objetivo de los estados financieros en conjunto es proporcionar información. ¿De qué? De las transacciones de la empresa, de su constitución patrimonial. Lo veíamos en el video, ¿verdad? Esto nos da a conocer cuál es la forma como la empresa administra, ¿verdad? Y obtiene una rentabilidad. Hay algunos principios que son básicos, ¿verdad? Un primer punto es la acumulación de información. Y acá sí necesito que ustedes pongan atención en el sentido de saber y además recordar la diferencia en la acumulación de datos entre el estado de situación financiera y el estado del resultado. Les digo, me llama la atención las contas porque algunos al estado del resultado le ponen al 31 de diciembre de X año, lo cual no es correcto. El estado de situación financiera básicamente muestra la ecuación patrimonial. Ya vimos activos, pasivos y capital. Entonces puede llegar a acumularse desde la fecha de constitución de la empresa hasta el periodo que estamos cerrando, ¿verdad? Estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2025. Acumula información patrimonial, ¿verdad?
Y luego el estado del resultado debe de ser de un periodo específico. Podemos tener información de resultados del 1 de junio al 30 de junio. Esto implica cuáles fueron las actividades que generaron ingresos ordinarios, que así le llama la norma ahora a las ventas, ¿verdad? ¿Qué costo se utilizó para generar esos ingresos por actividades ordinarias? O bien del 1 de enero al 31 de diciembre de un año. Eso espero que no se les olvide porque deja mucho que desear encontrar estados financieros mal estructurados en su tema de acumulación de información. Entonces ya recordamos eso. Para efectos de auditoría, fíjense que cuando nosotros auditamos, y veo una compañera que trabaja en auditoría, si ustedes, por ejemplo, van a hacer una revisión de los ingresos, van a hacer una revisión de los inventarios, es necesario practicar un corte de formas. ¿Qué significa esto? Saber cuál fue la última factura emitida en el año anterior, por concepto de ventas, por ejemplo. ¿Cuál es la primera factura que se va a utilizar en el año corriente, ¿verdad? El año siguiente, que sería el 1 de enero. Va relacionado con la revisión de saldos finales y saldos iniciales, ¿verdad? Allí podemos hacer un corte, ¿verdad? Entonces, aquella primera factura que fue emitida el 2 de enero o el 1 de enero, porque hay empresas que trabajan el 1, y la última que fue emitida el 31 de diciembre, son las que corresponden a los ingresos ordinarios, ¿verdad? Ahí tenemos otro parámetro para efectos de auditoría. ¿Hay algún comentario? José Sontay levantó la mano. Dime, José. ¿Qué tal, licenciado? Solo una A la consulta. orden. Como en este caso las facturas serían electrónicas, no sé cómo sería la aplicación en ese caso. Sí se puede verificar, digamos, hay una base de datos de la última emitida. Obviamente la primera por emitir no la podrías ver, pero el sistema sí te da la última emitida, ¿sí? Ah, ok, qué excelente, Sí, gracias. es verificable, ¿verdad? Bueno, acá está el tema de que los estados financieros en subrayado deben de ser presentados de una norma de aceptación general. Ya lo habíamos conversado en clases anteriores, vimos otro video donde decía la base adoptada por la administración, algo así. Yo les expliqué propósito general, NIC, NIF, norma NIF PIMS, ¿verdad? A eso se refiere en normas de aceptación general. Por lo tanto, ya les hice el comentario de profesores que creen que la base contable del ISR existe. Borren eso de su mente, por favor, eso es un error garrafal, ¿sí? Bases contables financieramente, NIC, NIF, norma NIF, pymes. Cualquier otra base contable no existe, menos en tema de impuestos. Este es un tema que durante el desarrollo de nuestra clase y hasta donde Dios nos permita compartir conocimiento con ustedes, yo se los voy a estar repitiendo. Porque imagínense que hay profesionales en la calle ejerciendo que emiten un dictamen y dice, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera conforme la base contable del impuesto sobre la renta. Profesionales, migajeros, Dios quiera que no se hayan graduado a la San Carlos, ¿verdad? Eso no es cierto, no es posible. El ISR no establece bases contables, no establece estados financieros pro forma. Establece cuáles son los términos de deducción de costos y gastos, tratamiento, regímenes para efectos del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una generación de información eminentemente financiera, una auditoría eminentemente financiera. Así es que no lo mezclemos. Espero que podamos seguir conversando de esto, pero borren esas falsas ideas, ¿verdad? Eso de que la estimación para cuentas incobrables es del 3% no es cierto. Eso de que solamente existe el método de línea recta no es cierto. Esos profesores son migajeros, ¿verdad?
Para su examen, hagan lo que quieran ellos, si no van a perder, pero para su vida profesional, recuerden, hay normas financieras, ¿verdad? La empresa, dentro de las opciones que tiene, va a elegir cuáles son las bases, las políticas que más le convienen, conforme su naturaleza, ¿verdad? A qué se dedica, tamaño, forma de hacer operaciones. Y debe de estar sensible a los cambios que ocurren dentro de la empresa y a cambios que hay en en las mismas normas contables, ¿verdad? Porque a veces se actualizan, a veces se reemplazan. Entonces, no es una actividad estática, ¿verdad? Algunas características cualitativas, ¿verdad? Subrayado, verificable, comparable, oportuna y comprensible. Fernanda nos decía comparar información de un año a otro. Perfecto. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nos da una idea del comportamiento del año actual respecto al año anterior. Si tuviéramos información de 4 años, podríamos incluso generar algunas proyecciones o predicciones contables, ¿verdad? Verificable, pues no podemos tener información con estados financieros maquillados, ¿verdad? Tienen que tener un soporte. Oportuna, pues ya lo expliqué, comprensible, conforme las normas contables, pues cualquiera que sea el usuario y los pueda ver, debería entenderlos. Otra característica es que sean de relevancia, ¿verdad? Normalmente mostramos a nivel condensado la información en los estados financieros. Allí no mostramos detalle. Representación fiel, ¿verdad? Allí en el video vimos la NIC 1 y me hubiera gustado que me dijeran, mire, me llama la atención que tengo que leer la NIC 1 y estoy en auditoría. Sí, vaya y lea la NIC 1 porque es información financiera. De una vez les dejo de autoformación leer la NIC 1, ¿verdad? ¿Dónde dice que la información se genera para mostrar información fiel? Información razonable, información que muestre objetivamente el resultado de la actividad económica de la empresa. Si esto lo llevamos a la opinión, recuerden, los estados financieros presentan a imagen fiel, hace clic con la NIC 1, ¿verdad? O presentan razonablemente. En términos generales, el término de razonabilidad, pues es básicamente lo que la NIC ahora coloca como imagen fiel o representación fiel. Para mí es un tema de traducción el que nos cambió este término, ¿verdad? Pero razonable significa que en relación a todo lo importante está bien, ¿verdad? Aquí les pongo un ojo comparable. Fernanda decía, porque me encantó que ella participó a la primera y fue muy clara en lo que dijo, tenemos información comparativa de un año anterior y el año corriente. ¿Qué pasa si las bases para preparar la información financiera cambian? Si las políticas contables del año 2024 con respecto a las 2025 fueron modificadas. La norma dice eso ya no es comparable. No es comparable. Me cambiaron las bases. Por lo tanto, cualquier resultado puede ser influido, influenciado por el cambio en la base contable. No se preocupen porque vamos a verlo en la segunda parte de esta unidad, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué pasa cuando la empresa cambia o modifica sus bases. Otro punto es nuevamente la representación fiel, ¿verdad? Que eso es como lo más importante de la generación de información financiera. Lógicamente, si nosotros estamos como auditores revisando información financiera, vamos a buscar la representación fiel. Si no hay una representación fiel en la empresa en los estados financieros, significa que no están cumpliendo las normas contables, ¿verdad? Y de esto pues puede derivar una
opinión modificada. Esto es algo que tuvimos que haber visto en Auditoría 1, la unidad 1, ¿verdad? ¿A quién corresponde la responsabilidad de la información financiera? A la administración, esto significa a la empresa, ¿verdad? No es responsabilidad del auditor elegir la base contable de la empresa. No es responsabilidad del auditor decidir cuáles son las mejores políticas que la empresa puede seleccionar. El auditor va a referir su responsabilidad con respecto a la opinión que emite respecto de la información financiera, ¿verdad? Ahí está delimitado. Estos aspectos deben expresarse en el dictamen del auditor. Tenemos la parte del párrafo de la opinión, ¿verdad? Donde identificamos, estoy en el dictamen, qué estados financieros hemos auditado, cuál es la base contable que ha adoptado la administración y damos un punto de vista en la opinión donde decimos los estados financieros son razonables o no, o damos una salvedad. Luego indicamos, por ejemplo, que hemos tenido una comprensión del sistema de control, que hemos planificado la auditoría. Vamos a incluir una parte donde indiquemos que el trabajo se ha realizado con base en un muestreo que permite la norma y luego decimos la emisión de los estados financieros es de la empresa y nuestra responsabilidad es por la opinión que emitimos sobre ellos, ¿verdad? Un breve resumen. Unidad 1, auditoría 1. Esto es como muy general, ¿verdad? Solo para que lo recordemos. Acá los accionistas quieren saber cómo está su inversión. Acreedores, líneas de crédito, proveedores, clientes, ¿verdad? Que tan sólida puede ser la empresa para mantener pues una relación comercial con ellos que les permita surtir el servicio o el bien que ellos necesitan. Autoridades fiscales. Aquí entra la superintendencia de bancos con los bancos, entra la SAT con todas las empresas que la base es estados financieros. Entra la Contraloría General de Cuentas, donde puede verificar información de entidades del Estado que también generan estados financieros, ¿verdad? Fíjense que yo les dije que la base fiscal ISR no existe y acá hay auditores que dicen que la SAT requiere la auditoría de estados financieros. Vayan ustedes a ver el artículo 39 del libro 1 del decreto 10/2012. Dice que los contribuyentes clasificados como medianos y grandes especiales y los agentes de retención deben de presentar estados financieros auditados, pero no dice con énfasis fiscal, dice estados financieros de los que yo les estoy explicando, ¿verdad? Base financiera. Acá empezamos con el tema que me decía el compañero, ¿verdad? No les puedo dejar yo de dar esto porque es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Y quiero que cuando ustedes ejerzan su profesión, lo hagan de la mejor manera, ¿verdad? Y que cumplan con los requisitos obligatorios. Son detalles, información adicional, aclaraciones, explicaciones, formas de bases contables de políticas, algunas divulgaciones obligatorias, ¿verdad? Que las mismas normas contables requieren en la información financiera. Son un estado financiero más, ¿verdad? Dice, deben leerse e interpretarse conjuntamente con los estados financieros. Acá es donde algunos piensan que son 4 estados financieros y que las notas son parte del estado de situación financiera o del estado de resultado. Hoy aprendimos que es un estado financiero más y son 5, ¿verdad? Vamos, ¿qué más tenemos por acá? El objetivo de las... Disculpe, Por favor. sí, disculpe solamente con una consulta de estos estados financieros, las notas a los estados financieros
eh, el contador, en este caso el contador general es el encargado de elaborarlas. Debería, sí. Ah, ya, muy bien. Pero mi interés en que ustedes aprendan es que sería, pues, al contador, no sé por qué, pero se le perdona que no presente notas, pero al auditor no. ¿Ya? Yo no sé si ustedes recuerdan también Audi 1, primera unidad. Pues lo tengo que decir porque no sé si se los enseñaron, pero yo sí quiero estar seguro que por lo menos lo escucharon conmigo. Tenemos que integra un informe del contador público y auditor independiente. Lo integra el dictamen, estados financieros auditados y las notas a los estados financieros. Si nosotros tenemos estos tres componentes, nos estamos refiriendo al informe corto de auditoría. Si además se incluye información complementaria, es un informe largo. ¿Qué podría ser información complementaria? Algo adicional a las notas a los estados financieros, que por motivo de los usuarios de la información sea requerido. Podría ser, por ejemplo, algunas integraciones con más detalle. Un compañero me decía en otro salón, yo he visto anexos a las notas a los estados financieros. Perfecto, es información complementaria, ¿verdad? ¿Por qué se puede incluir información adicional? Para que sean más comprensibles, como dice acá, más claros, ¿verdad? Y los usuarios puedan entender mejor la información financiera. Recuerden, jamás me va a molestar que me interrumpan y que me pregunten, ¿sí? Eso sí, ténganlo súper claro. Vamos a ver que tenemos tres categorías de divulgaciones. La primera le llamamos divulgaciones generales, segunda, políticas contables y la tercera, específicas del balance o integraciones. Vamos a ver la definición de cada una de estas y les voy a dar un modelo para que lo vean. Ya luego, en la siguiente clase, vamos a desarrollar un caso completo y se los voy a mostrar bien completito y les voy a explicar cómo se hace una vinculación de las notas, ¿verdad? Van a ver que este tema lo van a aprender muy bien. Ese es mi interés. Fíjense que en divulgaciones generales, pues son cosas que permitan entender mejor la información financiera. Una divulgación general o de operaciones puede ser el nombre de la empresa, ¿verdad? La fecha en que fue constituida, la fecha a la que corresponden los estados financieros y el periodo. Como esto es un estado financiero más, recuerden que los estados financieros deben de llevar un encabezado, ¿verdad? Entonces, ahí va la parte del encabezado, nombre de la empresa, la fecha a la cual fueron presentados, al periodo que corresponde, y cifras en quetzales, ¿verdad? En este caso, pues no aplicaría porque son notas. Luego, incluir una nota con una breve descripción o explicación de la empresa. Básicamente, a qué se dedica, cuándo fue constituida, pues algunos aspectos que nos permitan entender su giro de negocio. Esto era lo que mencionaba el video, ¿verdad? Si para efectos contables no se muestran de manera comparativa, para efectos de auditoría sí es necesario presentar estados financieros comparativos, ¿verdad? Del año anterior y del año actual. La responsabilidad del auditor se limita al año auditado, ¿verdad? Sin embargo, se coloca como referencia al año anterior. Vamos a ver el ejemplo de una divulgación general. Acá tenemos algunas características para que ustedes tomen nota, ¿verdad? Esto es para que ya ustedes aprendan a hacer sus notas. Siempre vamos a colocar las palabras, ¿verdad? Nota y número como una indicación. Vamos a asignarle un número correlativo a cada nota. Vamos a iniciar con la número 1 de operaciones, que es una divulgación general, ¿verdad? Va a depender de la naturaleza, del tamaño, del volumen, bueno, de muchos factores,
la cantidad de notas que nosotros vamos a emitir, ¿sí? Pueden ser 10 notas, pueden ser 15 notas, pueden ser 30 notas. Así es de que no vayamos a fijarnos en que siempre son 15 notas, ¿verdad? Depende de la necesidad. Ya saben, entonces, un título donde podemos verificar número de nota y el nombre de la nota. Este es un caso didáctico, ¿verdad? Para que ustedes vean algunos aspectos generales. Pues vean lo que dice en el texto. Les llamo la atención a lo que vimos en el tema de planificación. Cuando llenamos el formato de planificación, hay una sección donde establece cuáles son la principal descripción de la empresa. Y era muy parecido a esto, ¿verdad? Se hacía una explicación de la empresa. ¿Qué permite esto? Que los usuarios de información financiera sepan, ¿verdad?, cuál es la actividad más importante, pues cuándo fue constituida, da una idea de em, la solidez de la empresa, ¿verdad? No es lo mismo una empresa que fue fundada en enero de este año o en enero del año pasado, donde podríamos estar apreciando pérdidas, que pudiera ser normal, ¿verdad? A que me digan una empresa que tiene 20 años de haber sido constituida y a estas alturas tiene pérdidas, ya nos da una idea, es cuestionable. ¿Por qué? ¿Por qué sigue, verdad? ¿Por qué no ha cerrado? Datos generales. Esta semana estoy peleando, no con ustedes, con el Mundial. Y las anteriores, pues también, ¿verdad? El Mundial les roba la atención, la vida, el suspiro y todo, ¿verdad? Pero recuérdense que estamos en camino de amar la auditoría. Yo espero que a partir de lunes, ya con su quiniela ganada o perdida, pues ustedes retomen su tema de auditoría. Ella ya les coqueteó, les guiñó un ojo. Así es que hay que enamorarse, porque con ella van a vivir, ¿verdad? Por eso te digo, a partir del lunes yo ya quiero que me le pongan atención a la auditoría. Ya el lunes ya perdieron quinielas, apuestas y todo. Y si ganaron, pues se invitan a algo, ¿verdad? También se vale. A ver en qué gasolinera nos juntamos, dijeron los muchachos. Pues políticas, recordar, son principios bases, ¿verdad? Formas que son asumidas. Ya perdió, dice José. La administración para construir y presentar sus estados financieros. Normalmente la norma establece varias opciones. La empresa, de acuerdo a su naturaleza, solo pérdidas, dice ahora. Bueno, pero auditoría, espero que estés ganando entonces conocimiento. Que muestren qué está pasando en la empresa, ¿verdad? La prudencia, pues es algo que ya lo hemos platicado. Hay políticas, hay estimaciones contables que pueden modificar los resultados de operación de la empresa. Y entonces las empresas las utilizan a su conveniencia. Recordemos a nuestra Betty, ¿verdad? Que hacía travesuras con el Armando. Los costos estaban muy elevados y ellos, aparte de mostrar costos más bajos para obtener una mayor utilidad, también se metieron a poner en riesgo la empresa con prendas con mucho menor costo, ¿verdad? Entonces, si esto no tiene prudencia, llega a alcanzar un impacto en la organización. Podemos entender también las divulgaciones o notas a los estados financieros como esas bases, ¿verdad? Para presentar información financiera. Cuando nosotros en la norma encontramos norma contable, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, pues no se refiere a principios que existían en el año 90, ¿verdad? Entonces, se refiere a cualquier base contable de propósito general, ¿verdad? Se recomienda a la administración utilizar pues esa prudencia y un criterio para seleccionar lo que más
muestre el resultado que está pasando en la empresa, ¿verdad? Que no lo utilicen bajo un fin eminentemente personal. Es importante considerar, ¿verdad? Entre las varias alternativas, el auditor sí puede llegar a evaluar si las políticas que ha adoptado la administración muestran realmente su efecto económico, ¿verdad? Su resultado. Si hay industrias o empresas muy particulares, pues deberá adoptar ciertas políticas muy particulares también. Las políticas contables deben mostrarse como una política significativa de contabilidad. Esto implica una nota más a los estados financieros, ¿verdad? Acá no deberíamos dar integración de detalle, como menciona el texto, ¿verdad? Solamente qué políticas son las que se han adoptado respecto a bases de consolidación, el tema de conversión de moneda. Yo esto lo coloco aparte porque para mí no es una política contable, ¿verdad? Básicamente debe mostrarse como una reexpresión de moneda extranjera. Evaluación de inventarios, vamos a ver un ejemplo, si tiene arrendamientos, impuestos, contratos a largo plazo, franquicias, ta. En nuestra política política contable, en este caso le asigné el número 3, ya verán por qué. Cuando veamos el caso práctico, su título, Políticas Significativas de Contabilidad, pues se hace un párrafo introductorio y la literal A minúscula se refiere a qué política tiene con respecto a inventarios. Y ahí ustedes pueden apreciar cuál fue la base que utilizó como método contable de evaluación la empresa. Solamente estamos divulgando. Acá no hacemos ninguna apreciación, ningún punto de vista, ni juicio de valor del resultado de la auditoría, ¿sí? Eso se va a dar en el dictamen. Esto es solo divulgación de información. Tenemos también divulgaciones específicas o divulgaciones de integración. Básicamente, aquellos rubros que están condensados en los estados financieros como propiedades, planta y equipo, si el usuario quiere saber, por ejemplo, si tiene inmuebles o no, puede consultar una nota de propiedades, planta y equipo y acá debería demostrarse esa integración. Veamos la número 3, cómo quedaría. Su título, esta sería la 5, no la llevo en orden, ¿verdad? Porque es supuestamente un caso real. Y acá tenemos la integración de los inventarios, ¿verdad? En el estado de situación financiera, la empresa podría tener inventarios 4.350.000, ¿verdad? Menos reserva, como se muestran las depreciaciones acumuladas, 235, neto 415. O podría mostrar inventarios valor neto 4.115.000. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Sin embargo, el usuario de la información financiera ya sabe que entonces integra producto terminado, proceso, materia prima, material de empaque, que sí tiene una reserva por obsolescencia de inventarios. Pero acá es necesario hacer divulgaciones obligatorias. Y quiero que me respondan en el chat. Vamos a bajar esto para que les pueda yo leer aquí. ¿Qué entienden, pero sin googlear, verdad? Así a lo que saben. No me interesa que googleen. ¿Qué significa un inventario pignorado? ¿Qué significa un inventario pignorado? Quiero que me respondan en el chat. ¿Saben, no saben? No me interesa, solo quiero saber si alguien tiene la idea. Gracias, Ángela. Ignorado, ni idea. Gracias, Paola, Bueno, entonces hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Ok, perfecto. Un inventario pignorado significa que en el ejemplo que estamos observando, la empresa, por ejemplo, en noviembre del año 2025, tiene necesidad. Gracias, Aura, es una garantía, ¿verdad? Está bien.
En noviembre del año 2025, la empresa necesitaba un financiamiento y acude a su banco y le dice, necesito un financiamiento de 500,000 quetzales. Lo pongo a redondo para que lo vean ustedes donde dice materia prima. El banco le dice, te puedo dar un préstamo prendario. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Una prenda. No es un préstamo hipotecario donde se da un inmueble. Aquí es una prenda y la prenda es el inventario. ¿Qué significa esto? Si la empresa se compromete a pagar los 500,000 quetzales en febrero del año 2026, a diciembre del año 2025 debería de existir acá. Caiga. Ya, cayó. Una divulgación de restricciones. ¿Qué significa esto? En esta nota, como ustedes la están viendo, hacia abajito donde están las letras rojas, pero ya bien puesto, nosotros como auditores deberíamos de decir, la empresa tiene un préstamo prendario con el Banco de los Angelitos, ¿verdad? Por lo tanto, el inventario de materia prima está pignorado en 500,000 quetzales. Como mencionó, creo que fue dado en garantía, ¿sí? Entonces, significa que al 31 de diciembre, la empresa puede vender todos sus inventarios menos los 500,000 que fueron dados en garantía. Por eso es una restricción, ¿verdad? Y en las notas lo tenemos que divulgar de manera obligatoria. Ya verán algunos ejemplos más adelante. Vamos a aprender a cruzar esta información con la sección de préstamo, ¿verdad? Entonces ya aprendieron el término pignorado dado en garantía. Para que lo comprendan mejor, si yo les digo que es una hipoteca, pues yo sé que muchos hubieran sabido. Es lo mismo, solo que no se da en garantía un bien inmueble, sino un bien mueble, ¿verdad? Como el inventario. Recordar, ¿verdad? Analizar siempre posibles integraciones, información adicional de los temas que les estoy colocando yo acá, ¿verdad? Si la empresa tuviera activos biológicos, son crianza de ganados, por ejemplo, engorde de pollo, plantaciones de caña, construcciones, principalmente en el tema de construcciones, hay empresas que pueden adquirir un compromiso, construir una carretera en 3 años, ¿verdad? Entonces, hay un tratamiento contable para construcciones en proceso porque exceden un periodo, ¿verdad? Van más allá de un año. Inversiones en subsidiarias, también, no sé si les expliqué antes, pero acá lo vamos a tomar. El tema de auditorías de grupos empresariales, donde vimos el tema del auditor del grupo, auditores de los componentes, eso es tema de Audi 1, ¿verdad? Habría que revelar si la información fue generada para consolidar. Temas como investigación, patentes y marcas, ¿verdad? En los pasivos, garantías, avales. Avales es como un fiador, ¿verdad? Los compromisos a corto, largo plazo, contingencias que normalmente están relacionadas con temas de demandas, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer una divulgación de contingencias. Prestaciones laborales, si bien las normas contables no permiten hacer una reserva para indemnizaciones, las empresas sí las muestran por un cumplimiento legal, pues ahí toca hacer una conciliación financiera y fiscal, pero si la ley lo requiere, pues hay que darlo a conocer, ¿verdad? Reconocimiento de ingresos, contabilización de reservas, ¿qué tratamiento hay? Hay un tema legal ahí que cumplir también. Y de mi parte es lo que tengo para ustedes esta noche. Hasta aquí tenía preguntas, si es que esperamos que sea de utilidad para ustedes toda esta información, ¿verdad? Guárdenla en su mente, en su corazón, porque está dada para profesionales de la contaduría pública y auditoría. No me resta más que agradecerle a Andrea siempre todo su apoyo. Si me haces favor de despedir la noche y luego me despido yo.
Feliz noche a todos. Espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Que tengan buen